Hoy es un buen día, bellacos, ya que tenemos nuevo episodio de los Drovengers, donde Dibujazos, Dibújame y yo hemos decidido crear algo dedicado al estreno de la película de Super Mario, y en el que he decidido dibujar todos los power-ups de Mario en una sola ilustración. Bien, señores, antes de empezar con toda la ilustración, me gustaría de manera rápida mostrarles cómo es que se puede dibujar un Mario muy fácil. Primero trazamos una línea para ubicar el espacio donde dibujaremos a Mario. Esta línea es la línea de simetría. Después la vamos a dividir en 3. Para la construcción haremos un círculo para la cabeza y después abajo haremos un círculo ligeramente más grande para todo el cuerpo. Las piernas y brazos son muy sencillos y no piden que hagas mucho detalle. Las líneas, por ejemplo para las piernas, pueden ser ligeramente curvadas extendiendo el espacio por la parte inferior, que es donde va el zapato. Los brazos serán dos líneas curvas sin detalle, como si fueran una especie como de manguera. Si vas a hacer el brazo flexionado, pues se exagera un poco más. Para las manos y los dedos recomiendo que no se detalle mucho, pero es importante hacerle 5 dedos y no 4, como en otros personajes con guantes. Puedes construir las manos con 2 círculos. Los zapatos son más amplios y redondeados por la punta y llevan la suela y tacón detallados. Para los detalles de la cara debes tener en cuenta que Mario tiene una cara regordeta, donde sobresalen los cachetes y un poco de la barbilla. Y después todos los detalles de la cara los puedes ubicar con tus líneas guías básicas. En medio de la cara hacemos un círculo que representa la nariz. El bigote de Mario tiene 6 curvas por la parte inferior y termina en punta en ambos lados. Los ojos son redondeados, algo ovalados, y van a los costados de la nariz. Recuerden que Mario tiene el ojo azul y se marca muy bien el iris. Para las cejas hacemos 2 curvas en ambos lados sobre los ojos. Agregamos las 2 orejas redondas y entre cara y orejas agregamos las patillas. La gorra tiene una visera pequeña y si estás dibujando al Mario de frente, recuerda que la gorra es bastante redondeada. Como detalle final le ponemos los tirantes con un gran botón y cerramos el overall con una línea dividiéndolo de la camisa. Espero que esto no haya sido muy pesado porque el video acaba de comenzar. Para este video me propuse el reto de dibujar todos los power-ups de Mario en una sola ilustración. Tengo que decir que la ilustración fue bastante desafiante y no porque fuera difícil como tal, sino por tener que dibujar 40 veces al mismo personaje básicamente. Puede ser algo tedioso. Lo primero que hice fue ubicar a todos los personajes con un pincel tipo lápiz rojo, ubicando las cabezas y a lo mejor agregando ciertos elementos para saber qué poder es el que estoy dibujando. Por cierto, este paso lo repetí unas 3 veces para mejorarlo y para hacer una ilustración con algo más de profundidad. Bien, como no te puedo mostrar el proceso de los 40 Marios, le dedicaré el espacio a 5 de nuestros Marios favoritos, empezando por el Mario Estrella. Este poder de Mario tiene que ser de los más icónicos que hay, además de uno de los más viejos, apareciendo en casi todos los juegos, al menos en los clásicos. Ya en juegos más recientes, pues se ha modificado para que se vea algo distinto. Para la pose, la verdad es que no fue difícil. Hice una típica pose de personaje cartoon corriendo, pero intensifiqué un poquito más su expresión para que se vea algo más arrogante. Creo que le queda muy bien porque lleva un poder que lo hace invencible. Si quieres dibujar a Mario haciendo distintas poses, de verdad te recomiendo que no te rompas mucho la cabeza con los detalles. Sigue el tutorial del principio y ya verás que todos te salen muy bien. Como puedes ver, el personaje puede que esté corriendo, pero en ningún momento vemos de manera exagerada sus codos, ya que el movimiento de sus brazos es suave. Los codos y las rodillas sí llegan a aparecer, pero solo cuando se flexionan de manera más cerrada. Para el line art utilizaré el mismo pincel en toda la ilustración para ayudar a esa estética cartoon de Mario. Así que bien, el cambio que vamos a ver en este personaje lo vamos a ver cuando empiece a agregar los colores. Aunque al principio los colores van a ser los mismos, el clásico rojo y el clásico azul. Pero será después que con el modo fusión agregaremos colores más brillantes para darle ese aspecto de superestrella. ¿Ok? El siguiente será el Mario clásico. Lo agregué más que nada porque si no lo ponía, la verdad es que me daba un poquito de toque. Y bueno, ya como lo agregué, pues decidí darle un lugar especial. Como si estuviera en el centro de todo este meollo de donde aparecen todos sus clones. Para la pose, la verdad es que me fui a la fácil, es la pose clásica de Mario levantando el puño y con una expresión alegre. La paleta de colores, obviamente la clásica, que de hecho la saqué de una imagen de un Mario del New Super Mario Bros. Creo que es del de Wii, así que espero que sean los colores correctos porque los usé en toda la ilustración. Bien, para el siguiente Mario llamaremos a nuestro amigo Dibujazos y le preguntaremos cuál es su power-up favorito y por qué. Amigo Gurin, creo que mi power-up favorito definitivamente es el de Mario lanzando bolitas de fuego, porque a ver, el personaje se vuelve rotísimo. Empieza a disparar desde lejos, nadie lo puede tocar, es que está muy roto. Muchas gracias amigo Paul, y para la pose te la vamos a dedicar, ya que haremos a Mario formando la bola de fuego como si estuviera haciendo un Kamehameha, con una expresión desafiante que yo creo que le queda muy bien a Mario cuando está atacando. La paleta de colores del Mario con la flor de fuego, la verdad me parece de los mejores, posiblemente la combinación más bonita de todos
los power-ups. Ya que nuestro amigo Dibujazos nos compartió su power-up favorito, llamemos a Dibújame Un para que también nos diga cuál es su favorito y por qué. Mi power-up favorito de Mario es el Tanuki o Mapache. ¿Por qué? Porque, obvio, soy malísimo para los saltos y con este puedes volar un poco o bajar despacio y no morir. Además, se ve muy mono. Para la pose lo haremos volando, claramente, pero me tomaré la libertad de dibujarle la cola fungiendo de helicóptero. Nuevamente haciendo una pequeña referencia a Dragon Ball, como cuando Goku se libró de caer fuera de la plataforma en el torneo, girando su colita para mantenerse en el aire. Además, también decidí hacer al Tanuki con el traje completo, ya que, en mi opinión, queda más cool. Los saludos del día de hoy son para Ezequiel Game, que viene por parte de Dibújame Un, Emilio TV XD, que viene por parte de Dibujazos, y como no, a Ota07, que es un buen dinosaurio veterano. Un saludo, canijos. Les recuerdo, canijos, que vayan a los videos de mis compañeros y dejen un comentario diciendo que van de mi parte. De esa manera es posible que te lleves un saludo en el próximo video. Aunque el primer Mario que jugué fue el Mario 1, tengo que decir que mi favorito es el Super Mario World. Es al que más horas le he dedicado, es el que más nostalgia me trae y es el que tiene mi poder favorito, aquel con el que te podías pasar los mundos volando. Para la pose le hice la clásica pose de héroe volando con capa, levantando el puño hacia adelante. Después me di cuenta que la rodilla levantada debería ser la otra, pero la verdad es que no pasa nada porque de esta manera se le ve el cuerpo completo y no hay nada que lo tape. Así que de momento lo voy a dejar así. Y no tiene nada que ver el hecho de que después tenía que dibujar otros 35 Marios. No. Este power-up de Mario visualmente es muy sencillo, pero creo que esa capa amarilla le da un toque perfecto, ya que hace que Mario tenga en su paleta de colores los 3 colores primarios. Bien, señores, yo les había dicho que solo veríamos 5 Marios en este video, pero aquí les dejo un breve speed paint en donde podrán ver algo de los demás. Espero que les guste. Antes de mostrarles el arte final, permítanme invitarlos al video de Dibújame Un, que se preparó esta maravillosa escultura de Mario de la película con un nivel de detalle solo alcanzado por nuestro amigo Miguel. Y como no, los invito al video de nuestro amigo Dibujazos, que hoy nuevamente se anima a presentarnos esta épica escultura del Cat Mario, donde Paul nos muestra que ningún arte se le resiste. Bien, canijos, aquí les dejo la ilustración de todos los power-ups de Mario, 38 Marios diferentes y que hemos ido conociendo a través de los años. Espero que les haya gustado el dibujo y les recuerdo que por solo $1 te puedes convertir en miembro del canal y llevarte esta ilustración junto con otras más de 100 ilustraciones que ya he compartido con todos ustedes, además de plantillas de tutoriales y próximamente line art. Muchas gracias por todo su apoyo, nos vemos en el próximo video.